Le pedí a la criada del hotel donde se alojaba mi esposa con su amante que dejara la carta de divorcio en su habitación. No dejé solo un papel firmado, dejé mi dolor todo contenido en palabras quirúrgicas, crueles y definitivas. Escribí con la sangre aún caliente por el descubrimiento, con la frialdad de quien no vuelve atrás. Ella sabría que yo lo sabía todo, los toques ocultos, las excusas ensayadas, las noches vacías y los mensajes borrados apresuradamente. Entraron en la habitación creyendo que estarían protegidos por el anonimato de un hotel de lujo, creyendo que la mentira todavía les daba la bienvenida. Pero no. Lo que les esperaba era el final. Recuerdo exactamente el momento en que se puso en práctica el plan. Yo estaba en el vestíbulo, con la camisa de vestir doblada a la altura de los codos y los ojos cargados de insomnio. La camarera pasó a mi lado con el sobre blanco en las manos, el pelo recogido en un moño apresurado y la expresión de quien no quería interferir, pero sabía demasiado. No me miró a los ojos. Entró en la siguiente habitación y salió segundos después. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Unos minutos más tarde, escuché el sonido de la puerta abriéndose. Risa ahogada. Voces en íntimos susurros. Y luego el sonido seco del papel al abrirse, seguido de un silencio aún más devastador. No necesitaba estar dentro para sentir la tensión partir el aire por la mitad. No puede ser, dicho con los dientes apretados, él sabe, apenas audible, y el inicio de una serie de justificaciones tan cobardes como inútiles. Ya lo sabía todo. Ya había cruzado todas las líneas de la ingenuidad. Simplemente no sabían que lo que había allí no era solo un divorcio. Fue una advertencia. Un límite. Un grito elegante escrito en letra tamaño 12, pero que llevaba la ira de años asfixiados por un matrimonio que se convirtió en monólogo. Intentaron engañarme más tarde. Intentaron mantener el teatro en pie, como si fuera posible reescribir el guión incluso con el telón bajado. Ella lloró. Se escondió. Los dos se perdieron al intentar justificar lo que nunca fue justificado. Pero no retrocedí. No lloré, no grité, no rogué. Ya había llorado bastante en silencio antes de esto. En la cama vacía. En el sofá donde dijo que estaba cansada. En el celular bloqueado con contraseña. En el nuevo perfume que no era para mí. No sabían que, antes de que la carta llegara a la habitación, ya había sido escaneada y enviada a sus padres, a sus hermanos y a su mejor amiga, quien siempre me había llamado cuñado. Todos lo leyeron. Todos lo vieron. La traición, la prueba, el desprecio. Ella quedó expuesta con la misma frialdad que me traicionó. Me propuse devolverlo del mismo modo, pero con interés emocional. No grité, pero escribí. No presioné, pero lo revelé. Hice que todos a su alrededor vieran lo que yo vi, sintieran lo que yo sentía. Y lo más cruel de todo, lo hice sin quitarme el traje, sin ensuciarme las manos. Simplemente mostrando la verdad cruda, desnuda y documentada. Pero lo que nadie imaginaba, ni siquiera yo, era lo que vendría después. Cuando pensé que la venganza era el final, descubrí que era solo el comienzo. Cuando pensé que su exposición sería el punto final, escribió una coma y trató de regresar. Intentó dar marcha atrás. Intentó usar todo en mi contra. Lloró, llamó, se arrodilló frente a sus padres, inventó versiones, dijo que su amante no era nada, que era un momento de debilidad, que yo también tenía la culpa. Pero yo permanecí en silencio. Porque ya lo sabía. Sabía que el juego iba a cambiar. Sabía que su máscara se deslizaría en público, al igual que en privado. Y cayó fuerte. Poco a poco, la verdad erosionó su barniz. Los amigos comenzaron a alejarse. ¿La familia mira con lástima? El amante, bueno, el amante tenía más que perder que ella. Y perdido. Y cuando todos pensaban que yo estaría en ruinas, que yo sería el hombre destruido y humillado, me sorprendí. Lo que nadie sabía es que ya tenía otra mujer. No, no una amante. Un amigo. Una presencia. Alguien que vio en mí lo que mi esposa ya no veía. Y que yo, en medio de mi abismo, comencé a ver también. No la engañé. Nunca.
Pero permití que el afecto de alguien real me recordara quién era yo. No busqué, no obligué. Pero cuando pasó la tormenta, fue ella quien tendió la mano. ¿La ironía de todo esto? Es solo que mi ex esposa fue la última en enterarse de la nueva relación. Me enteré cuando vi mi foto de compromiso en las redes sociales, unos meses después de la separación oficial. Ella todavía vivía con sus padres, tratando de empezar de nuevo. ¿Y yo? Estaba con un traje blanco, en un jardín elegante, de la mano de alguien que nunca me pidió nada más que la verdad. Mientras todos a su alrededor la miraban con recelo, a mí me aplaudieron. Y por los que más importaban, por los que me vieron sufrir, en silencio, con clase. Lo que más la destruyó no fue la traición expuesta ni el divorcio público. Fue saber que, incluso después de todo, podía volver a amar. Y ser amado sinceramente. Intentó llamarme la noche del compromiso. Varias veces. Envió mensajes largos. Desesperado. Solo pidiendo un café, una conversación. No respondí. Ni siquiera lo necesitaba. La foto lo dijo todo. Ella no fue invitada. Pasó el tiempo, pero hasta el día de hoy no ha podido reconstruir nada. ¿El amante? Desapareció. No quería comprometerme. Dijo que no se suponía que fuera así, que estaba emocionalmente inestable, que quería algo de tiempo. Desapareció de su vida con la misma prisa con la que se vistió en aquella habitación, cuando leyó la carta que le dejé. Y allí se quedó, con los pedazos de un castillo que ella misma rompió. Todo lo que hizo, lo que planeó, lo que ocultó, volvió a ella con la fuerza de un huracán. Con cada intento de levantarse, alguien recordaba el escándalo. De la carta. De la humillación. Y se hundió un poco más. ¿Y? Estoy bien. Feliz. Amado. Respetado. No porque me vengara, sino porque no me perdí. Porque a pesar de todo, me aferré a lo único que ella nunca tuvo, dignidad. Y a veces me pregunto, si ella hubiera sabido lo que vendría después de esa carta, ¿habría abierto ese sobre? ¿O habría huido antes? Esa es la única respuesta que aún no tengo. Pero lo que descubrí después, eso cambió todo. Porque la verdad, el verdadero giro de la historia aún estaba por llegar. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticias, creadas con el único propósito de mostrar cómo la infidelidad destruye hogares, corroe sentimientos y deja profundas cicatrices. Que sirvan de alerta, reflexión y conciencia. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora es chocante. Queremos una buena historia, pero no un buen recuerdo. Hugo y Emily se conocieron en un café de la universidad durante una tarde lluviosa en Lisboa. Él estudiaba ingeniería civil, ella estudiaba diseño gráfico. El encuentro se produjo por casualidad o tal vez no cuando a ella se le cayó un cuaderno al suelo y él, con un gesto espontáneo, se inclinó para ayudarla antes de siquiera notar la mirada curiosa que ella ya le lanzaba. El diálogo que siguió fue ligero, casi tímido, como si ambos sintieran que había algo allí, aunque apenas supieran qué. Emily tenía una risa reprimida y unos ojos que parecían esconder preguntas profundas. Hugo, con su voz tranquila y su postura reservada, emanaba una confianza que no necesitaba ser demostrada. Había algo complementario entre ellos. Algo silencioso que encajara. El tiempo hizo el resto. 6 meses después, ya compartían el mismo piso. 2 años más tarde, se casaron frente a familiares y amigos emocionados que fueron testigos de la rara conexión de una pareja que parecía haber sido moldeada el uno para el otro. El comienzo del matrimonio fue una inmersión profunda en lo que muchos llaman amor maduro. No hubo exageración ni prisa. Solo una construcción sólida, hecha de pequeños y consistentes rituales, los cafés preparados por la mañana con notas escritas a mano, los paseos sin rumbo por los barrios antiguos de la ciudad, las cenas donde la comida importaba menos que las conversaciones. Hugo era meticuloso, organizado y un hombre de principios tranquilos. Emily era expansiva, sensible y veía la belleza incluso en las cosas más banales. Las diferencias no los separaron, estaban entrelazados en armonía. Con el tiempo, los dos crecieron en sus carreras.
Hugo se convirtió en socio de una mediana empresa constructora, involucrada en proyectos que requerían precisión, paciencia y visión de largo plazo. Emily se convirtió en una de las diseñadoras más solicitadas de una agencia de comunicación, siempre rodeada de mentes creativas, proyectos audaces y exigencias caóticas. El trabajo requería horas extras, viajes esporádicos y eventos con clientes importantes. Pero eso nunca fue un problema, o al menos no parecía serlo. Ambos estaban orgullosos de los logros del otro. Cuando ella llegó a casa con los ojos brillantes por haber cerrado una campaña con una gran marca internacional, él la escuchó atentamente, sentado a su lado en el sofá, tomándole la mano como si supiera el peso de cada victoria. Cuando él regresó de una reunión decisiva con inversores extranjeros y abrió una botella de vino para celebrarlo, fue ella quien lo abrazó con fuerza diciéndole que siempre había creído en él. Se notaba la complicidad entre ellos. Era el tipo de pareja que parecía comunicarse a través de sus ojos. Que en las cenas con amigos intercambiaba miradas cómplices cuando alguien decía algo gracioso o fuera de tono. Que mantenía una rutina donde el cariño no era un espectáculo, sino una presencia. Hugo la dejaba dormir más los domingos y le preparaba el desayuno como quien realiza un ritual de amor. Emily escribió pequeños mensajes en las paredes de cristal del baño con lápiz labial rojo: buena suerte hoy, lo eres todo, estoy contigo. En las redes sociales no eran una pareja exageradamente expuesta, pero en las raras fotos que publicaron juntos, las sonrisas eran genuinas y los comentarios de los amigos siempre seguían el mismo tono: pareja perfecta, hechos el uno para el otro. Pero la vida, incluso cuando parece perfectamente orquestada, tiene sus propias disonancias. Pequeñas grietas que aparecen casi imperceptibles, escondidas detrás de gestos mecánicos, silencios demasiado cómodos y rutinas que se vuelven tan predecibles como inevitables. La fatiga comenzó a aparecer sutilmente. No se trataba de pelear, porque casi nunca discutían. Se trataba de ausencias. De los besos que se hicieron breves. Sobre él, ¿cómo estuvo tu día?, respondió con, cansante, como siempre. Las conversaciones sobre el futuro fueron reemplazadas por listas de verificación del presente. Los viajes de fin de semana se vieron retrasados por entregas urgentes. Los almuerzos de los sábados fueron sustituidos por reuniones de última hora. Y así, sin previo aviso, la intimidad dio paso a la convivencia. Emily empezó a pasar más tiempo fuera. Cenas de networking, reuniones con compañeros de agencia, viajes de 3 o 4 días. Hugo, a su vez, se hundió cada vez más en proyectos que parecían no tener fin. Por las noches, cuando se encontraban en la cocina, todavía se miraban con cariño, pero ya no se tocaban como antes. Dormían en la misma habitación, pero con el cuerpo distante, como dos desconocidos que habían aprendido a convivir en silencio. Ella dijo que estaba cansada. Dijo que entendía. Y así, día tras día, dejaron de hablar de lo que realmente sentían. Porque el miedo a sufrir a veces habla más que la verdad. A pesar de esto, no había indicios claros de que algo estuviera mal. Ningún escándalo. Sin eliminación definitiva. Eran, a los ojos de todos, una pareja estable. Tenían una casa grande y decorada con buen gusto y un círculo social envidiable. Asistían a las mismas cenas, intercambiaban regalos en fechas conmemorativas y hasta reían juntos viendo películas antiguas. Pero detrás de cada sonrisa había un vacío tácito. Una carencia que ambos sentían, pero que ninguno se atrevía a nombrar. Quizás por miedo. Quizás por orgullo. O tal vez porque todavía creían que el tiempo lo resolvería. Emily fue constantemente elogiada por su trabajo. Sus proyectos más recientes llamaron la atención de una marca de perfumes internacional y fue elegida para encabezar una campaña en París. Fueron 3 semanas de inmersión creativa en otra zona horaria, otra cultura, otra atmósfera. Hugo no se quejó. Al contrario, la apoyó, la animó, le dio todo el apoyo que necesitaba. Pero en el fondo se sentía desconectado. Cuando regresó, trajo regalos, historias y un brillo diferente en sus ojos. Y él, aún sin quererlo, sintió que había algo nuevo en ella. Algo que no reconoció. Pero él no preguntó. No dije nada. Porque en su matrimonio primaba el respeto antes que la curiosidad. Al menos así siempre habían construido todo. En sus aniversarios de boda,
mantuvieron la tradición de escribirse cartas a mano. Pequeñas declaraciones guardadas en sobres de marfil y dejadas sobre la mesa del desayuno. Este año, sin embargo, Hugo dudó. Escribió, pero no con la misma fluidez. Las palabras parecieron forzadas. La emoción, ensayada. Cuando él le entregó la carta, ella sonrió, la leyó en silencio y le agradeció con un ligero beso en la frente. No respondió por escrito. Dijo que prefería decirlo en persona. Pero esa noche estaba agotada. Ella se quedó dormida incluso antes de que él saliera de la ducha. Y Hugo, por primera vez, leyó 2 veces su propia carta, intentando comprender dónde se había perdido. Emily comenzó a mostrar preocupaciones que antes no habían existido. Habló de cambiar de apartamento, vivir más cerca del centro, adoptar un perro. Quería más ligereza, dijo. Más vida real. Hugo intentó seguir el ritmo, pero se sentía cada vez más fuera de sintonía con su nuevo ritmo. Empezó a trabajar hasta tarde, aceptando viajes de trabajo que antes habría rechazado. Poco a poco, también creó su propia rutina paralela. No por venganza o separación deliberada, sino por pura necesidad de no sentirse invisible dentro de su propia casa. Los amigos cercanos comenzaron a notar cambios. Surgieron comentarios discretos. Un colega le comentó a Hugo, durante una pausa para el café, Emily está brillando últimamente, ¿qué etapa? Hugo sonrió, pero por dentro sentía un malestar que no podía nombrar. Emily, cuando una amiga le preguntó cómo iba su matrimonio, respondió con una breve frase, relájate. Es una buena persona. Sin entusiasmo. Sin profundidad. Solo una observación. Era como si vivieran en un matrimonio por inercia. 2 buenos seres humanos que se querían, pero que ya no se elegían todos los días. Que respetaba el pasado, pero ya no tenía el coraje de afrontar el presente. Y en este limbo emocional, ambos dejaron de existir plenamente el uno para el otro. Hugo comenzó a observar detalles que no había visto antes. Sus retrasos. Los mensajes respondieron apresuradamente. Risas en tu celular en las primeras horas de la mañana. No es que lo ocultara, pero tampoco lo explicó. Y él no preguntó. La confianza entre ellos era tan sólida que rayaba en el conformismo. Y fue exactamente en este momento de la historia cuando todo empezó a cambiar. No con una explosión, sino con pequeños temblores que todavía no parecían peligrosos. El tipo de ruido que solo aquellos que aman de verdad pueden oír. Y Hugo escuchó. Pero contrariamente a lo que cualquiera podría esperar, no fue confrontativo. Acabo de mirar. Esperó. Pensó. Porque a veces el silencio tiene más poder que cualquier palabra. Y el amor, cuando está decepcionado, no grita, se calla. Pero había algo que Emily nunca habría imaginado. Algo que, cuando saliera a la luz, cambiaría para siempre el curso de aquella historia. Porque por mucho que intentara mantener el control, había una verdad que solo él conocía. Y que, en el momento oportuno, saldría a la superficie con la fuerza de un huracán. Y fue exactamente por eso que, cuando llegó a esa habitación de hotel, nunca esperó encontrar ese sobre. No tenía idea de que allí, sellado con un nombre que conocía tan bien, no era solo el final de un matrimonio, sino el comienzo de algo que nunca podría controlar. La lluvia caía finamente sobre el cristal de la ventana de la oficina cuando Hugo recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado de la línea me resultaba familiar, pero el tono era diferente, demasiado comedido, casi incómodo. Se trataba de una amiga común de la pareja, que evitó entrar en detalles, pero dejó escapar un comentario enigmático que estuvo dando vueltas en su cabeza durante días. Sabes, a veces, la persona más cercana a nosotros es a la que menos vemos. La frase sonó como una insinuación. Él no respondió, solo dijo, gracias por preocuparte, y colgó. Durante los días siguientes, la duda empezó a crecer en silencio, un veneno de acción lenta. Emily estaba cada vez más distante, sus respuestas más cortas, sus sonrisas más ausentes. Empezó a evitar los domingos en casa, citando cansancio, reuniones con el equipo creativo y plazos de campaña. Las llamadas de media tarde ya no se producían, y hasta los pequeños gestos de cariño habían desaparecido, como si los hubieran borrado de la memoria por conveniencia.
Hugo intentó mantener la compostura. Estaba lidiando con nuevos contratos, ampliando las operaciones de la constructora en otros países, y su tiempo lo ocupaban compromisos y viajes cortos, que ahora parecían una fuga disfrazada. Pero incluso en medio de la prisa, no podía ignorar lo que se hacía cada vez más evidente. Emily estaba cambiando, y él lo sentía no solo en los silencios, sino en los detalles más pequeños, el olor diferente del perfume al regresar a casa, las duchas que se demoraban demasiado, las sonrisas distraídas mirando la pantalla del celular. Y, sobre todo, la ausencia de culpa. Era como si se hubiera convencido de que todo seguía igual que antes, cuando en realidad todo se estaba transformando. Fue un viernes por la tarde que Hugo decidió dejar de esperar respuestas. Se subió al auto y se dirigió a la agencia donde trabajaba Emily. No entró. Se quedó al otro lado de la calle, observando el movimiento. Pasaron 40 minutos antes de que ella se fuera, no sola, sino acompañada. El hombre era alto, de cabello oscuro y parecía confiado. Los dos hablaron riendo, lo suficientemente cerca como para que no parecieran simples compañeros de trabajo. Ella sostenía su teléfono celular, le mostraba algo y le tocaba el brazo de manera íntima. En un momento, los dos se miraron de una manera que hirió a Hugo como un cuchillo. No había nada explícito, pero todo era real. Esa que está hecha de silencio, de complicidad, de miradas que se buscan incluso cuando los cuerpos todavía fingen estar distantes. No se enfrentó ese día. Regresó temprano a casa y pasó la noche en silencio, fingiendo estar cansado. Emily llegó tarde, dijo que el equipo salió a celebrar la aprobación de una nueva campaña, lo besó en la frente y se fue directo a la ducha. En el espejo del baño, las marcas en su cuello eran discretas pero no imperceptibles. Hugo no dijo nada. Bajó las escaleras, tomó una copa de vino y contempló el vacío de la habitación, donde antes había tantas cosas. No lloró. No gritó. Simplemente decidió que ya no sería rehén de la duda. En los días siguientes empezó a observar más. No como alguien que sospecha, sino como alguien que ya sabe y solo está esperando el momento adecuado para actuar. Analizó los horarios, los patrones de comportamiento, los lugares que ella decía estar. Cruzó datos, tomó notas en silencio. Y lo que descubrió fue tan devastador como se esperaba. Emily no solo estaba involucrada emocionalmente. Estaba mintiendo, creando una narrativa paralela, cuidadosamente construida para mantener las apariencias. Las reuniones fueron ficticias, los acontecimientos una excusa. El hombre que estaba con ella no era nuevo. Se reunían en momentos estratégicos, en lugares discretos, con la tranquilidad de quien está acostumbrado a hacer trampa. Hugo se sintió invadido por una mezcla de indignación y frialdad. Algo dentro de él se había roto. Pero no era solo el corazón, era la imagen que tenía del matrimonio, la confianza que lo mantenía todo unido. Y con ese colapso llegó la claridad. No armaría escándalo, no se rebajaría. Le haría verse en el espejo de su propia mentira, le haría afrontar no solo el fin de su matrimonio, sino el abismo entre lo que era y lo que pretendía ser. La semana siguiente, hizo algo que ella nunca hubiera imaginado. Llamó a un conocido que trabajaba en un sofisticado hotel, uno de los favoritos de ejecutivos y parejas discretas. Reservé una suite. Hice la reserva a su nombre. Se puso en contacto con una camarera de confianza, le dijo solo lo necesario, pagó por adelantado, le explicó dónde y cuándo dejar un sobre. En su interior no había solo una carta de divorcio. Se imprimieron registros de llamadas, capturas de pantalla de conversaciones y fechas con horas que demostraron la participación. Había una elegancia cruel en la forma en que estructuró todo. Como si dijera, vi todo. Pero no grité. Solo lo grabé. Esa tarde, cuando Emily anunció que pasaría la noche fuera debido a una reunión de cierre del proyecto, Hugo simplemente le deseó buena suerte y salió a cenar solo. Siguió el plan, fue al hotel con el hombre que ahora ocupaba el espacio que, durante años, había sido suyo. Entraron a la suite con naturalidad, como si ya fuera parte de una rutina secreta. Pero cuando encendieron la luz de la habitación, vieron el sobre blanco sobre la cama. Sin nombre. Simplemente lo dejaron allí, como alguien que deja abierta la llave de una caja fuerte. Emily reconoció el estilo de escritura en el momento en que lo abrió.
Las primeras líneas fueron tranquilas, directas, devastadoras. No hubo insultos. Había verdades. Hugo expuso el dolor de forma contenida, casi poética, pero firme como una frase. Se puso pálida y se sentó en el borde de la cama, incapaz de respirar adecuadamente. La amante preguntó qué era, pero ella no supo responder. Simplemente entregó el sobre. El hombre lo leyó en silencio y abrió mucho los ojos al ver que su nombre también estaba allí. Hugo no se acababa de enterar. Él lo sabía todo. Y, más que eso, supo hacer que cada detalle cayera sobre ellos con la fuerza de una avalancha. El sobre también contenía una advertencia: a partir de mañana todo será público. La desesperación se apoderó de ambos. Emily llamó a Hugo 5 veces esa noche. Él no respondió. Envió mensajes largos, algunos confusos, otros suplicantes. Ninguno fue respondido. Insistió en regresar a casa esa mañana, pero la puerta estaba cerrada con llave y las luces apagadas. Al día siguiente, cuando intentó acceder a la cuenta bancaria conjunta, encontró todo vacío. Tarjetas bloqueadas. Y un correo electrónico de un abogado con el título: Documentación inicial para disolución matrimonial. No más palabras. Justo lo necesario. Y, sin embargo, más doloroso que cualquier grito. Lo único que no sabía, era que este aún no era el final. Porque lo que Hugo estaba preparando no era solo una separación. Fue la revelación de algo más grande. Algo que no estaba en el sobre, pero que, cuando saliera a la luz, lo cambiaría todo. Un secreto que ni siquiera su amante conocía. Y eso pondría el nombre de Emily frente a un espejo al que nunca tuvo el valor de enfrentarse. El silencio que Hugo mantuvo en los días siguientes fue la calma antes de la tormenta. Y la tormenta que vendría después, eso, ni ella misma se lo imaginaba. La habitación estaba a oscuras cuando entró, la tenue luz de la calle se filtraba a través de las pesadas cortinas. Emily dejó su bolso en el sillón y se detuvo un momento, como si ese espacio silencioso todavía le perteneciera. El ambiente estaba exactamente como lo habían dejado días antes, pero algo parecía fuera de lugar. Caminó hacia el armario y lo encontró prácticamente vacío. La ausencia de su ropa fue como un puñetazo. Pasó los dedos por las perchas, tratando de entender qué significaba eso, pero el eco de la respuesta ya resonaba en su mente. Se sentó en la cama, sosteniendo el celular con manos temblorosas, hojeando los mensajes antiguos de Hugo, buscando señales, alguna frase, alguna pausa, algún tono que se le había escapado. El divorcio la había cogido por sorpresa, sí, pero el silencio posterior fue aún más cruel. El hombre que creía conocer se había vuelto inalcanzable, casi una fría ausencia que dolía más que cualquier confrontación. Al otro lado de la ciudad, Hugo observaba las luces del salón donde estaba por comenzar la noche más esperada del año. Se trataba de un evento corporativo de gala, organizado por su empresa constructora, que ahora lanzaba un proyecto de gran visibilidad internacional. Estarían presentes todos los principales nombres del sector, inversores, políticos, socios estratégicos. Llevaba un traje hecho a medida, el pelo alisado y una mirada que mostraba la exactitud de alguien que sabe lo que está a punto de hacer. No había vacilación ni odio en su pecho. Solo la convicción de que este sería el capítulo final de una historia que nunca pidió vivir. Emily también había sido invitada. La invitación llegó días antes del hallazgo del sobre en el hotel, todavía con el pretexto de prestigio social, sin que ella supiera que ya formaba parte del pasado de Hugo. Aceptó por impulso. Necesitaba verlo. Necesitaba entender. A las 8:30 entró en la habitación luciendo un vestido rojo intenso, el pelo recogido en un elegante moño y la mirada buscando solo un rostro entre tantos. Y lo encontró. Pero no solo. Junto a Hugo, del brazo de él, estaba una mujer que conocía. Una mujer que siempre estuvo cerca, pero nunca amenazante. Lara. Su amigo de la infancia. Asesor de imagen de la empresa constructora en los últimos años. Discreta, educada, inteligente. Y ahora, su novia. Emily sintió que la sangre abandonaba su rostro. Un camarero pasó junto a ella ofreciéndole champán, pero ella no pudo sostener la copa.
Los miraba a ambos como quien ve una película en la que no se reconocen. La forma en que él la miraba, con calma y ternura, la forma en que ella se apoyaba en él con ligereza e intimidad. Eso no era nuevo. Eso fue construido. Y Emily entendió. Entendió que había llegado tarde. Demasiado tarde. La velada continuó con discursos, brindis y presentaciones. Cuando Hugo subió al escenario para hablar del nuevo proyecto de la empresa, los aplausos no se hicieron esperar. Pero fue en la segunda parte de su discurso cuando el ambiente cambió. Su voz se volvió más lenta, más cargada de emoción. Habló sobre el recorrido de la empresa, los sacrificios realizados, el apoyo de personas importantes a lo largo de los años. Y luego, como si decidiera girar la llave de una vez por todas, mencionó el nombre de Lara, diciendo que ella había sido fundamental no solo en la estructura del nuevo proyecto, sino también en la reconstrucción de su propia vida. Y, delante de todos, anunció su compromiso, agradeciéndole que creyera en él incluso en momentos en los que él mismo había dejado de creer. La sala estalló en aplausos. Todos se pusieron de pie. Todos excepto Emily. Se fue antes de que terminara la fiesta. Caminaba por las calles con paso inseguro, los tacones castigando sus pies, pero sin que ella se diera cuenta. Me anestesiaron. Se sentó en un banco del parque, todavía con el teléfono en la mano. Llamado. Hugo respondió después del cuarto timbrazo. Su voz era firme, pero no había ira. Ella pidió reunirse con él. Dijo dónde estaba. Minutos después, estaban frente a frente, en un restaurante casi vacío del centro de la ciudad. La mesa de la esquina era discreta, y el camarero ni siquiera se acercó al ver el ambiente entre ambos. Emily empezó a hablar demasiado rápido, tratando de explicar lo que no podía explicarse. Dijo que su error no era justificable, pero aún así quería disculparse. Que había perdido el control, que se sentía invisible. Que ya no sabía quién era. Y finalmente, que ella todavía lo amaba. Hugo la escuchó en silencio. No había sarcasmo, ni ira, ni compasión en sus ojos. Solo una mordaz serenidad. Cuando terminó, respiró hondo y dijo que ya no había lugar para eso. Ese amor no puede sobrevivir sobre los escombros. Que había reconstruido su vida no para lastimarla, sino para sobrevivir a lo que ella causó. Y luego, con una calma devastadora, añadió que había algo que aún no sabía. Emily frunció el ceño. Él la miró a los ojos y dijo, con la precisión de quien piensa en cada palabra, la carta de divorcio no quedó en esa habitación por casualidad. La reserva la hice yo. El hotel, el horario, el nombre en recepción. Todo estaba bajo mi control. Pero eso no es lo más importante. La verdadera razón de esa noche no fue solo poner fin a nuestra historia. Estaba revelando algo que nunca predijiste. Emily no podía respirar correctamente. Hugo abrió su billetera y sacó una tarjeta. Lo colocó sobre la mesa. Un nombre. Una dirección. Y un logotipo. Ella tomó la tarjeta con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron cuando notó el nombre de la empresa de publicidad con la que había estado negociando para convertirse en socio de un nuevo proyecto. Se trataba de la misma empresa que, casualmente, pertenecía al grupo inversor recientemente adquirido por la constructora de Hugo. Sin saberlo, Emily había presentado su cartera y discutido cláusulas con una de las ramas comerciales de su exmarido. Durante las últimas semanas, él la había seguido cada paso. Silenciosamente. Analizar, estudiar, decidir. Emily lo miró con incredulidad. ¿Crees que fuiste aprobado por tu talento? ¿No notó los mismos correos electrónicos pidiéndole que reenvíe los materiales ya enviados? ¿No sospechaba usted de las entrevistas programadas en momentos en que sabían que estaría con él? ¿No te diste cuenta de que todo eso estaba monitoreado? Ella guardó silencio, incapaz de decir nada. Hugo continuó, ahora con los ojos ligeramente llorosos, no lo hice por venganza. Lo hice por justicia. Para que puedas ver, por un momento, lo que es tener tu vida en manos de alguien que decide, sin que tú lo sepas. Lo hice para que entiendas lo que es ser traicionado no solo con tu cuerpo, sino también con tu confianza. Y ahora, después de todo, te libero.
Pero sepan que cada puerta que se cierre para ustedes de ahora en adelante no será por mi culpa. Será por tu imagen, por tu historia, por tu verdad. Emily se puso de pie, pero sus piernas cedieron. Sostuvo el borde de la mesa. Tenía los ojos rojos. Las palabras que intentó formar no salieron. Solo un susurro de dolor, como quien finalmente comprende que ha perdido algo que nunca recuperará. Hugo se levantó, dejó algunas notas sobre la mesa y se fue. Y en ese momento, Emily no lloró por haber sido abandonada. Lloró porque se dio cuenta de que, mientras ella hacía trampa, él construía. Mientras ella mentía, él se preparó. Y cuando pensó que tenía el control de la situación, ya era parte de su plan. Emily se quedó parada frente a la mesa vacía durante largos segundos después de que Hugo se fuera. Las notas que dejó todavía revoloteaban levemente bajo la corriente de aire acondicionado. No sabía si llorar, gritar o simplemente salir corriendo y hacer como si nada hubiera pasado. Pero ya no había más pretensiones posibles. Se sentía como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies con tal precisión que ni siquiera tuvo tiempo de prepararse para la caída. Salió del restaurante a trompicones, con los ojos fijos en la tarjeta que aún sostenía entre los dedos. La calle parecía girar a su alrededor, los coches pasaban, las bocinas sonaban a lo lejos, pero ella apenas las oía. Se subió al coche, puso en marcha el motor y condujo sin rumbo fijo, agarrando con fuerza el volante con los dedos, como si eso fuera a evitar un colapso. No quería volver a casa, no quería mirarme en el espejo, no quería enfrentar el vacío de mis propias decisiones. Se detuvo frente al mar, abrió las ventanas y dejó que el viento frío acariciara su rostro mientras lágrimas silenciosas corrían sin permiso. Al día siguiente, su intento de ponerse en contacto con la empresa para confirmar el contenido de la tarjeta fue recibido con evasivas. La recepcionista parecía capacitada por decirlo menos. Emily insistió, pero la respuesta fue clara: las decisiones internas son confidenciales y no comentamos sobre los procesos de selección. Una frase educada que escondía un no definitivo. Sintió que su pecho se contraía nuevamente. Hasta ese momento, todavía había una parte de ella que creía que tal vez era demasiado. Que tal vez Hugo simplemente estaba herido y usó el poder para dar una lección. Pero la confirmación velada de su exclusión de la sociedad que esperaba conquistar le mostró que no se trataba solo de venganza, sino de consecuencias. Luego empezó a llamar a sus contactos, a buscar información y a revertir la situación con alguna narrativa convincente. Pero las respuestas llegaron en forma de silencios incómodos o disculpas educadas. Las puertas, una a una, se fueron cerrando. Mientras tanto, Hugo vivía su vida con una tranquilidad que fácilmente podría confundirse con frialdad. Pero no fue así. Fue la madurez. Era la conciencia de alguien que había tomado una decisión difícil pero necesaria. Lara, su prometida, lo acompañó con presencia firme pero discreta. Nunca pidió detalles sobre lo que le pasó a Emily. Confié en que él compartiría cuando sintiera que debía hacerlo. Y lo sintió. Poco a poco, empezó a abrir sus heridas, no en explosiones dramáticas, sino en fragmentos de la vida cotidiana, como quien deshace nudos con cuidado. Habló de los años en los que se sintió ignorado, de las ausencias disfrazadas de rutina, de la primera vez que sospechó y decidió guardar silencio para no perderse en el miedo. Lara escuchaba todo con ojos atentos, sin interrumpir, solo cogido de la mano, firme, sin promesas, sin frases prefabricadas. Días después, Emily tuvo acceso al contrato de la empresa que estuvo a punto de firmar. Un contacto interno, quizás por compasión, le envió una copia anónima por correo electrónico. Al abrirlo, observó que su nombre aparecía en las versiones preliminares, alabando su competencia. Pero había notas al final de la última página: incompatibilidad ética. Historial poco confiable para representaciones institucionales. Dejó caer su teléfono celular en el sofá, con el rostro arrugado por la vergüenza y la indignación. Su reputación, una vez intacta, quedó empañada. Y lo más doloroso, manchada por acciones que ella misma eligió, no por casualidad o por montaje ajeno. La semana siguiente, una exposición organizada por un antiguo cliente permitió a Hugo presentar un nuevo proyecto social vinculado a la constructora. Se trataba de un proyecto de educación y reinserción profesional para jóvenes desfavorecidos. Una obra sensible, emotiva,
que llamó la atención de los medios. Emily, todavía intentando reconstruir el poco prestigio que le quedaba, acudió al evento. Pensé en hacer contactos, mostrar presencia y tal vez encontrar una oportunidad. Pero no esperaba que me vieran. Cuando Hugo entró en la habitación con Lara, los flashes se volvieron hacia ellos. Las cámaras captaron el momento en que tomó la mano de su novia y habló sobre el papel de la ética en las decisiones corporativas. Emily escuchaba desde un lado del escenario, oculta pero no indiferente. Cada palabra parecía dirigida a ella, aunque nunca había pronunciado su nombre. Sintió que se le cerraba la garganta cuando vio a los dos bajar del escenario tomados de la mano, saludando a los presentes con la serenidad de quien sabe exactamente cuál es su lugar. Luego decidió intentar un último movimiento. Esperó hasta el final del evento y se acercó a Hugo en el estacionamiento. Estaba a punto de subir al auto, pero cuando la vio parada allí vacilante, se detuvo. Su mirada era tranquila pero distante. Emily, con la voz entrecortada, pidió solo 5 minutos. Hugo vaciló, miró a Lara dentro del auto, quien asintió levemente. Se acercó. Emily comenzó diciendo que no buscaba compasión ni reconciliación. Dijo que sabía que había destruido algo raro, pero que necesitaba hablar, aunque fuera solo para aclarar su pecho. Confesó que nunca creyó que Hugo fuera capaz de llegar tan lejos. Quien lo conocía como un hombre justo, pero no como alguien que usaría su inteligencia y recursos para desmantelar a alguien de una manera tan silenciosa y perfecta. Y fue en ese momento que habló, en voz baja, firme. Siempre me subestimaste. Él siempre pensó que mi silencio era debilidad. Que mi paciencia era una conveniencia. Que mi falta de reacción fue incapacidad. Y tal vez durante mucho tiempo albergué esta visión. Pero he cambiado, Emily. En el momento exacto en que me di cuenta de que ya no me mirabas como alguien con quien compartir tu vida, comencé a construir la mía sin ti. Y lo hice con dolor, sí, pero con dignidad. Ella intentó interrumpir, pero él levantó la mano. ¿Crees que lo más doloroso fue la traición? No lo fue. Fue darte cuenta de que, incluso después de todo, todavía te veías a ti mismo como una víctima. Que, incluso con las pruebas en tus manos, te importaba más tu reputación que lo que destruías. No necesitaba destruir tu vida. Ella misma implosionó con sus elecciones. Yo solo dejé que la verdad saliera a la luz. Emily se quedó allí, en silencio, mirándolo con ojos llorosos. Hugo se acercó un poco más. Lara no llegó a mi vida como un reemplazo. Llegó cuando ya no te buscaba. Cuando entendí que amar a alguien es no aceptar que te borren todos los días. Y con ella me ven. Soy escuchado. Y sobre todo, soy respetado. Respiró hondo, intentando contener las lágrimas. Solo quería que supieras que, yo también lo lamento. Él la miró durante unos segundos. Y luego, con expresión de comprensión, pero no de perdón, respondió, el arrepentimiento es un punto de partida. Pero eso no cambia lo que se hizo. El tiempo es tuyo ahora. Para entender. Para crecer. Para tratar. Se subió al auto. Lara miró a Emily con una mezcla de empatía y firmeza. No se dijeron palabras. El auto arrancó lentamente, dejando atrás a la mujer que alguna vez lo fue todo, pero que ahora era solo parte de una historia superada. Emily se quedó allí un rato, sentada en la pared del estacionamiento, mirando al suelo, pensando en cuántas veces creyó que tenía el control. Cuántas veces manipuló palabras, horarios, sentimientos, creyendo que nunca sería descubierta. Ahora, entendió que el amor, cuando es traicionado, no se venga con gritos ni escándalos. Venganza con silencio. Con ausencia. Con la tranquilidad de quien avanza sabiendo que hizo lo correcto. Y esa paz, en ese momento, era todo lo que ella no tenía. El tiempo no se ha detenido para Emily. Al contrario, avanzaba con un peso que no podía soportar. Los días que siguieron a su último encuentro con Hugo parecieron más largos, más densos, como si cada minuto la obligara a afrontar el reflejo de lo que se había convertido. El dolor no llegaba en oleadas, sino en mareas constantes que no daban tregua. El arrepentimiento era un visitante permanente, silencioso y cruel,
que la acompañaba en las mañanas, en los cafés solitarios, en las noches en que intentaba dormir sin éxito. Había perdido todo lo que realmente importaba, y por más que intentó reconstruir algo en su vida profesional, nada tenía el mismo brillo. Las invitaciones a eventos cesaron, los mensajes de los clientes desaparecieron e incluso los amigos más cercanos comenzaron a mantener la distancia. No por juicio, sino por malestar. Fue como si su presencia recordara a todos que incluso las historias más estables pueden desmoronarse de manera devastadora. Emily intentó reelaborar su rutina, creyendo que el movimiento le traería algún tipo de alivio. Se levantó temprano y caminó por las calles del barrio como si buscara algo que ya sabía que no encontraría. Entraba en cafés tratando de recordar momentos pasados, forzaba sonrisas a extraños, fingía estar bien cuando alguien del pasado la reconocía. Pero nada llenó el vacío que había dejado de ignorar. Y hubo algo aún más angustiante, el silencio de Hugo. No es que esperara perdón, pero la ausencia total de cualquier intento de acercamiento hizo que todo fuera más definitivo. Él siguió adelante y eso la desgarró más que cualquier grito o discusión. Mientras tanto, Hugo mantuvo su nuevo ritmo de vida con equilibrio. La relación con Lara evolucionó de forma natural, sin prisas, pero sí con profundidad. Compartieron no solo los buenos tiempos, sino también las vulnerabilidades. Lara sabía que todavía tenía marcas y no intentó borrarlas. Simplemente les ofreció espacio para sanar sin prisas. Poco a poco, Hugo volvió a viejos placeres, como leer por las noches con una copa de vino, correr por las mañanas sin auriculares, disfrutar del silencio sin sentirse solo. Y fue en ese proceso de reencuentro consigo mismo que empezó a reevaluar todo lo que había vivido. No con arrepentimiento, sino con madurez. Comprendió que a pesar del dolor, había salido más fuerte. Más consciente. Y le dio una nueva perspectiva de lo que quería de ahora en adelante. El dilema, sin embargo, surgió inesperadamente. Uno de los inversores internacionales con el que la constructora estaba a punto de cerrar una asociación nombró, como requisito para el contrato, un director creativo específico para la comercialización del nuevo proyecto. Y el nombre indicado era Emily. La recomendación provino de la sede de la empresa, en otro país, donde su historia no se había visto afectada. Profesionalmente, todavía era admirada. La noticia llegó a Hugo a través de su pareja, quien desconocía el pasado entre ambos. Y allí, sentado frente a la propuesta, Hugo se encontró frente a una decisión que no involucraba solo negocios, sino principios. Fácilmente podría vetar el nombre. Tenía el poder para hacerlo. Solo hacía falta un argumento técnico, una justificación discreta. Pero algo dentro de él se resistió. Hugo pasó la noche pensando. Lara notó el malestar y preguntó si era algo relacionado con el trabajo. Dudó y luego contó. Él no le ocultó nada. Lara escuchó atentamente, reflexionó y respondió con una serenidad que lo conmovió profundamente. Dijo que no le correspondía opinar, pero que el verdadero perdón no reside en las palabras pronunciadas, sino en las actitudes que elegimos cuando nadie espera nada de nosotros. Eso seguía dando vueltas en la mente de Hugo. No quería una revancha. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Ya se había posicionado. Quizás permitir que Emily desempeñara el papel no significaba reconciliación ni benevolencia, sino simplemente madurez. Al día siguiente, Hugo autorizó la contratación. No le advirtió a Emily. No envié mensajes, no hice llamadas. Simplemente dejó que los procedimientos continuaran. Cuando recibió el correo electrónico aceptando formalmente la propuesta, tardó unos minutos en comprender que era real. No hubo intermediarios, no hubo entrevista, solo la invitación a firmar el contrato. Pensó que era un error. O una trampa. Pero no fue así. Era la oportunidad que no esperaba volver. Y más que eso, fue un gesto que la enfrentó al mayor dilema de su vida. Emily pasó días pensando si debería aceptar. Era plenamente consciente de que esto no era un favor. Fue una prueba. Una oportunidad de mostrar quién eras ahora, no quién eras. Y eso la asustaba más que perder su puesto. Porque, por primera vez, sintió que lo que estaba en juego no era un puesto o un nombre en la puerta de una habitación, sino su identidad, su valor como ser humano.
Decidió aceptar. Pero no sin antes enviar un correo electrónico. Breve, directo, pero con la profundidad de quien reconoce el peso de lo vivido. En el cuerpo del mensaje simplemente escribió que era consciente de la dimensión del gesto y que, incluso sin esperar más que una respuesta profesional, quería agradecerle su respeto, su confianza y haberle demostrado, con hechos y no con palabras, que todavía era posible avanzar con dignidad. No hubo respuesta. Ni siquiera me lo esperaba. Y eso, por sí solo, lo decía todo. La convivencia profesional en los primeros tiempos era tensa, pero civilizada. Emily mantuvo una postura ética, entregó resultados con excelencia y no intentó, en ningún momento, buscar la proximidad personal. Hugo, a su vez, la trataba con la misma respetuosa neutralidad que dedicaba a todos los demás. Y fue precisamente esa suave frialdad la que, en cierto modo, la redimió. Porque, a diferencia de la ira, que alimenta los rencores, la indiferencia digna enseña. Y Emily aprendió. Aprendió que la traición no solo destruye la relación con los demás, sino principalmente con la propia conciencia. Que cuando se supere el límite de la confianza, el camino de regreso no se haga con disculpas, sino con acciones concretas, con silencio, con paciencia. Una tarde, durante una reunión con el equipo internacional, Hugo fue sorprendido por un elogio del representante extranjero. Dijo que la elección del director creativo fue la correcta, que el proyecto había ganado fuerza y coherencia con su visión. Hugo se limitó a asentir. Más tarde, cuando pasó junto a Emily en el pasillo, sus miradas se encontraron por un momento. No hubo arrogancia ni victimismo. Solo un reconocimiento silencioso de alguien que sabía exactamente lo que representaba ese momento. Y él respondió con un gesto sutil, casi imperceptible, un leve movimiento de cabeza. No fue el perdón. Fue respeto. Esa noche Hugo llegó a casa sintiéndose más ligero. Se sentó con Lara en el jardín y le contó lo que había pasado. Ella sonrió, tomó su mano y dijo que, a veces, ganar no se trata de derrotar al otro, sino de aprender a vivir en paz incluso frente a marcas que nadie ve. Estuvo de acuerdo en silencio. No necesitaba decir nada. Se sintió completo. Fuerte. Humano. Y listo para lo que venga. Emily, por su parte, llegó al apartamento alquilado donde ahora vivía sola y lentamente se quitó los zapatos. Se sentó en el suelo de la habitación vacía, apoyado contra la pared, y cerró los ojos. Respiró hondo. No hubo logros que celebrar, pero finalmente hubo una especie de paz. Un reconocimiento íntimo de que estaba intentando reconstruirse a partir de los escombros. Y que, aunque nadie la viera así, sabía cuánto le dolía cada paso que daba en esa dirección. El pasado no se borró. Pero en ese momento, tal vez por primera vez, ya no la aplastaba. Había dejado de ser solo la mujer que hacía trampa. Poco a poco se convirtió en la mujer que afrontó las consecuencias. Y esta reconstrucción, realizada en el silencio de los días ordinarios, valió más que cualquier discurso. El tiempo empezaba a reordenar las piezas. Y algo, aún por llegar, daría sentido definitivo a su trayectoria. Algo que cerraría el ciclo con la fuerza que solo la verdad puede aportar. Aquella soleada mañana de otoño, el tiempo estaba tranquilo, pero cargado de algo invisible, como si el aire supiera que algún ciclo estaba a punto de terminar definitivamente. Hugo se despertó más temprano que de costumbre, se puso una camisa ligera y caminó en silencio hasta el balcón, donde el sol caía suavemente sobre las plantas que él mismo cuidaba. Estaba a punto de emprender un nuevo viaje, ahora para presentar su empresa en una conferencia internacional, y Lara lo acompañaría. Ya habían oficializado su compromiso de forma íntima y estaban planeando la boda sin prisas, priorizando la estabilidad emocional que los unía. La relación entre ellos no estaba impulsada por promesas efusivas o planes grandiosos, sino por una presencia constante, por una asociación que se había construido sobre los escombros de un pasado difícil y que ahora florecía con serenidad y verdad. Ella lo respetaba por quien era y él encontró en ella no solo una mujer, sino un refugio, un lugar donde finalmente podría existir sin necesidad de demostrar su valía. Mientras Hugo hacía las maletas tranquilamente al otro lado de la ciudad, Emily se enfrentaba a una decisión que había estado posponiendo durante semanas. Sentada frente a una pantalla en blanco, con un correo electrónico de renuncia parcialmente escrito,
Observó cómo las palabras intentaban caer de sus dedos como piedras. El proyecto avanzaba bien, su participación estaba siendo reconocida y los resultados obtenidos le garantizarían una buena posición en el mercado. Sin embargo, hubo algo que le impidió seguirlo. No era miedo al juicio ajeno, ni a la soledad que la acompañaba desde la ruptura, sino un malestar moral que crecía cada día. Me aplaudían por habilidades que eran reales, pero detrás de cada reconocimiento sentía el peso de un pasado no resuelto. Trabajar junto a Hugo la obligó a enfrentarse, cada día, a una versión de sí misma que todavía no sabía perdonar. Y por mucho profesionalismo que prevaleciera, había un muro invisible entre ella y la paz. Entonces decidió hacer algo que nunca había considerado: renunciar. No por debilidad, sino por conciencia. Alejarse fue una forma de respeto, una forma de admitir que aún no estaba lista para reconstruir la imagen donde se había depositado tanto dolor. Antes de enviar el correo electrónico, escribió una carta. No para él. Para ella misma. Una confesión íntima en la que narró todo lo vivido, no como justificación, sino como intento de comprensión. Guardó la carta en una caja, junto con otros elementos de su historia con Hugo, y cerró el cajón con llave. Necesitaba seguir adelante, pero en otra dirección. Dimitió al día siguiente, con una declaración discreta y elegante. Cuando Hugo se enteró, simplemente asintió. Ya lo esperaba. Y aunque no dijo una palabra al respecto, sintió que de alguna manera ese gesto cerraba el último capítulo de lo que vivieron. Tiempo después, Emily decidió aceptar una propuesta en otro país. Una agencia más pequeña, con perfil creativo, donde nadie lo sabía. Estaba solo, sin problemas. Empezó de nuevo con humildad, sin el peso de un nombre reconocido, sin el brillo que alguna vez la rodeó. Allí, por primera vez en mucho tiempo, ella era simplemente una profesional común y corriente, tratando de reconectarse con lo que alguna vez le apasionó. Las noches todavía eran largas y los domingos todavía solitarios, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no busqué ser admirado. Solo traté de ser honesto con quien me convertí día tras día. Y en esa búsqueda silenciosa, encontró una fuerza que nunca tuvo mientras pretendía ser otra persona. Hugo, por su parte, no guardaba rencor. Ni siquiera anhelo. Lo que ahora había dentro de él era gratitud por haber escapado de una vida basada en las apariencias. Con el tiempo, se encontró más libre, más ligero y cada logro empezó a tener un sabor diferente. Ya no se trataba de demostrar que podía ganar, sino de disfrutar de la verdad. Su boda con Lara se produjo meses después, en una ceremonia íntima rodeada de amigos que presenciaron no solo un nuevo amor, sino la resiliencia de alguien que no se dejó definir por el dolor. Y esa noche, mientras bailaban bajo la luz amarilla de las farolas, con los pies descalzos sobre el pasto y sus risas mezclándose con una suave música de fondo, Hugo supo que finalmente había llegado al lugar donde siempre quiso estar. No era una casa, ni un negocio. Era un estado de ánimo. Un hogar interno. Pasaron los años. Y un día, por casualidad, en un vuelo hacia una conferencia, los dos se volvieron a encontrar. Se sentaron en filas diferentes, no se dirigieron la palabra durante el embarque, pero se reconocieron con una leve mirada. No hubo dolor, solo el reconocimiento silencioso entre dos personas que alguna vez lo fueron todo y ahora eran solo recuerdos. Al final del vuelo se cruzaron en la salida. Emily dijo un cortés «Buenos días», Hugo le devolvió un suave saludo. No hubo conversación y no fue necesario. Eso fue suficiente. El tiempo ya había hecho todo lo necesario. Y en ese momento, cada uno siguió a través de su puerta de aterrizaje, hacia diferentes destinos, llevando no las cicatrices, sino las lecciones. Y así, una historia que comenzó con promesas y terminó con silencio, sirvió para recordarnos que el amor no siempre resiste, pero que la dignidad, cuando se preserva, transforma las pérdidas en liberación. Y a veces, el mayor gesto de valentía es continuar, incluso cuando todo parece perdido. Porque vivir, al fin y al cabo, es aprender a seguir adelante sin arrastrar lo que ya no tiene cabida. Ahora cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Habrías tomado las mismas decisiones? ¿Habría perdonado? ¿Habría podido seguir adelante con esa dignidad? Realmente quiero saber tu opinión.
Y si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un me gusta. Aquí todas las historias son ficción, creadas para provocar la reflexión. Y recuerda siempre, este canal no admite ningún tipo de traición. La infidelidad destruye más que las relaciones, rompe la esencia de la confianza. Hasta la próxima historia.